Como vimos en el último video, un átomo está formado por un núcleo central compuesto por protones y neutrones y tiene electrones orbitando alrededor de ese núcleo. También vimos que es el número de protones lo que nos indica de qué elemento se trata. El elemento más pequeño es el hidrógeno, ya que sus átomos tienen un solo protón en el núcleo y un electrón orbitándolo. El siguiente más pequeño es el helio, cuyos átomos tienen 2 protones y 2 neutrones en el núcleo, además de 2 electrones orbitando alrededor. En total, existen alrededor de 100 elementos diferentes y están organizados en la tabla periódica, donde cada casilla representa un elemento distinto. A estas casillas las llamamos símbolos nucleares, como vimos en el video anterior. El número que aparece en la parte inferior izquierda es el número atómico, que es único para cada elemento, ya que representa la cantidad de protones en los átomos de ese elemento. Cualquier átomo que tenga ese número de protones debe ser ese elemento. Entonces, si tenemos un átomo con 2 protones, necesariamente es helio, porque el número atómico del helio es 2. Si tomamos el carbono, vemos que su número atómico es 6, así que todos los átomos de carbono tienen 6 protones. Otra característica de los símbolos nucleares es el símbolo químico de una o 2 letras que representa el nombre del elemento. Por ejemplo, C representa carbono y He representa helio. Sin embargo, algunos símbolos pueden resultar un poco más confusos. Por ejemplo, el sodio se representa como Na y el hierro como Fe. Eso porque los nombres derivan del latín. En el caso del sodio es natrium y del hierro es ferrum. Pero la mayoría de las tablas periódicas muestran tanto el símbolo como el nombre, así que si no están seguros de qué elemento representa un símbolo, pueden consultarlo allí. Ahora que sabemos que es el número de protones lo que determina qué elemento es un átomo, ¿qué pasa con el número de neutrones? El número de neutrones puede variar entre distintos átomos de un mismo elemento. Mientras el número de protones se mantenga igual, seguirá siendo el mismo elemento. A estas diferentes formas del mismo elemento las llamamos isótopos. La definición que deben recordar es que los isótopos son formas diferentes del mismo elemento que tienen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Veamos el caso del carbono para entenderlo mejor. La forma más común es el carbono 12, que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Una forma menos común es el carbono 13, que también tiene 6 protones, porque sigue siendo carbono, pero tiene 7 neutrones y 6 electrones. Esto significa que su número másico es 13 en lugar de 12, y por eso lo llamamos carbono 13. Como los isótopos solo se diferencian en la cantidad de neutrones que tienen, químicamente reaccionan de la misma manera. Sin embargo, al tener diferente cantidad de neutrones, los distintos isótopos tienen distintas masas, y una de las cosas que deben saber hacer es calcular la masa atómica relativa de un elemento, que es el promedio de las masas de sus isótopos teniendo en cuenta su abundancia. Tomemos como ejemplo el cobre. El cobre tiene 2 isótopos estables, cobre 63 con una abundancia del 69,2% y cobre 65 con una abundancia del 30,8%. Cuando hablamos de abundancia, nos referimos a qué tan común es un isótopo. Es decir, si tomaran una muestra de cobre, en promedio el 69,2% de los átomos serían cobre 63 y el 30,8% serían cobre 65. En un examen podrían pedirles que calculen la masa atómica relativa del cobre, con un decimal. La fórmula para calcular la masa atómica relativa es la suma de cada abundancia multiplicada por su masa, dividida por la suma de las abundancias. Primero multiplicamos la abundancia de cada isótopo por su masa. Para el cobre 63 hacemos 69,2 por 63. Para el cobre 65 hacemos 30,8 por 65. Luego sumamos ambos resultados. 69,2 por 63 da 4.359,6. 30,8 por 65 da 2002.
Al sumarlos, obtenemos 6.361,6. Ahora dividimos por la suma de las abundancias. 69,2 más 30,8, que da 100. Esto tiene sentido, porque entre los dos isótopos representan el 100% del cobre. Entonces dividimos 6.361,6 por 100 y obtenemos 63,61. Como el ejercicio pide un decimal, lo expresamos como 63,6. Ese valor es la masa atómica relativa del cobre, representada con el símbolo AR. Es decir, podemos decir que la masa promedio de un átomo de cobre es 63,6. Y por acá nos quedamos. A todos un gran saludo y nos vemos.